La India antigua ha sido uno de los crisoles de la humanidad, del que han emergido concepciones religiosas y morales, mitos, epopeyas, leyendas, cuentos y poesía lírica de hondo espiritualismo y de una desbordante imaginación. Hacia el año 1500 a.C. comienzan a llegar al noroeste de la India los indoarios. Estas son tribus ganaderas y ecuestres, patriarcales y belicosas, que se imponen a los pueblos allí asentados. Estas tribus, al parecer, estaban emparentadas con otras que por la misma época se expandían por Europa. Estos serán los futuros germanos, los latinos, los griegos y los celtas, y también con otros que se expanden por Asia. Estos serán los persas. Todas ellas reciben el nombre de indoeuropeas y, según algunos estudiosos, tenían entre sí estrechas semejanzas en su cultura, en su lengua, en su religión, en sus costumbres, etc. Los indoarios llevaban consigo una exuberante literatura religiosa y folclórica compuesta por himnos, oraciones, composiciones mágicas, fórmulas de bendición o rituales, baladas, etc. Parte de esa literatura, aumentada con producciones posteriores, dio lugar a los Vedas. La palabra Veda significa saber sagrado y constituyen pues uno de los más antiguos monumentos del pensamiento religioso de la humanidad. Debieron componerse durante un periodo muy largo, desde el año 1200 a.C. aproximadamente hasta cerca del año 500 a.C. Están formados por 4 samhitas o colecciones: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yagur Veda y el Atharva Veda. Los hindúes mantienen en la actualidad unas creencias mágico-religiosas que se desarrollaron sobre todo durante los 1000 primeros años de la era actual. Sus raíces, no obstante, se hallan en una época muy lejana en la brillante civilización que floreció en el Valle del Indo aproximadamente entre el 3000 y el 2000 a.C. Nuestros conocimientos sobre la religión de aquellas gentes derivan casi por completo del gran número de amuletos o sellos que llevan impresos unos 300 signos distintos. Además de los baños utilizados para las purificaciones rituales, innumerables figuritas de cerámica parecen tener un significado mágico-religioso y quizá aportan el testimonio de un culto a la fecundidad paralelo al relacionado con la diosa madre en otras zonas del Antiguo Oriente. Los sellos o amuletos hallados en Harappa y Mohenjo-Daro hacen suponer que los primitivos habitantes tenían una religión basada en el culto de ciertos animales sagrados: toros, tigres, unicornios. Una de las representaciones más importantes es la del dios Astado. Está sentado sobre un taburete y con las piernas cruzadas al estilo del yoga, con los brazos extendidos y las manos apoyadas en las rodillas y rodeado de animales. Lleva sobre la cabeza un penacho de plumas entre 2 cuernos de búfalo. Esta deidad Astada aparece sobre diversos sellos, en uno de los cuales presenta un triple rostro. ¿Acaso sería una anticipación del dios Shiva? La desaparición de la civilización del Indo, también denominada de Harappa, de Mohenjo-Daro, o incluso civilización prevédica, parece que está relacionada con la entrada en escena de los indoarios. En efecto, hacia el 1500 a.C., los indoarios, altos, rubios y ojos claros, pertenecientes a un grupo de pueblos emparentados con otros pueblos que por la misma época se difundían por Europa, los futuros eslavos, escandinavos, germanos, latinos, griegos, etc., y por Asia los futuros persas y armenios, invaden el subcontinente. Tienen entre sí grandes diferencias, presentan una cultura, una religión y unas costumbres y lenguas muy parecidas. Algunos investigadores señalan las estepas del sur de Rusia como país de origen de estos pueblos. Su probable intervención en la decadencia de la cultura de Harappa y de Mohenjo-Daro viene subrayada por antiguas referencias a la literatura védica, a gente hostil de tez oscura, los dasa. Se les denomina oscuros de piel y sin nariz y se les considera adoradores del falo. Los indoarios habitaban en aldeas dispersas y separadas, agrupadas en tribus y gobernadas por jefes. La familia era patriarcal y patrilineal. En un primer momento estaban divididos en las 3 clases indoeuropeas, es decir, los brahmanes, los satrillas y los vaishyas. En castellano, los brahmanes, los sacerdotes, los vaishyas, la gente en general, los comerciantes y, por último, los satrillas o la casta guerrera. A este grupo se sumó posteriormente un cuarto grupo que constituyó la casta de los shudras o servidores. Posteriormente, y allá para el año 1000, un quinto grupo surge, aunque fuera de la casta. Eran aquellos habitantes prearios de la India que estaban obligados por sus amos arios a llevar a cabo los trabajos sucios en sociedad, entre ellos curtir el cuero y sacar a los animales muertos de sus pueblos. A causa de su naturaleza sucia y espiritualmente contaminante en relación con su trabajo, estos arios no vivían en zonas especiales de los pueblos separados, sino que estaban separados de los que hacían trabajos limpios, es decir, las 3 castas superiores.
Gandhi los denominó en la época actual con el nombre de hijos de Dios Aryans. Al parecer, los arios no conocían el dinero, ni había entre ellos comerciantes profesionales. El trueque era la práctica común y eran aficionados a los juegos, aficionados a la bebida, y los sacerdotes o brahmanes eran los encargados de llevar a cabo los sacrificios. Estos habían desarrollado una tradición de composición de himnos que recitaban o cantaban durante los ritos y las ceremonias. El carácter sagrado de estos himnos ha asegurado su transmisión fidedigna hasta el momento actual. Tomando como criterio el religioso, se puede dividir la historia de la India en tres grandes periodos. La época védica, cuya forma religiosa predominante es la religión védica, y esta constituye la religión de los pueblos de origen indoeuropeo recién llegados a la India. Sigue otro momento histórico, que es lo que se denomina el brahmanismo, aproximadamente el 800 a.C., del 800 a.C. al 500 a.C., su forma religiosa predominante es el brahmanismo, y por último lo que se podemos denominar la época hinduista o el periodo hinduista, cuya forma predominante religiosa es el hinduismo. Hablamos del año 500 a.C. hasta el momento actual. Bien, y después de esta quizá un poquito larga introducción, en el programa de hoy vamos a hablar sobre algunos de los contenidos de la religión védica o vedismo con el profesor Enrique Gayut Jardiel, doctor en Hispánicas por la Universidad Nehru de Nueva Delhi, en donde ha ejercido la docencia durante 14 años. Actualmente ejerce su docencia en la Universidad Francisco de Vitoria y es autor de los siguientes libros: Diccionario Hindi-Español, Español-Hindi, El hinduismo, Antología de la literatura clásica, Diccionario de hinduismo, La India en la literatura española y Las hierbas de la sabiduría. Pues si te parece bien, vamos a comenzar este repaso por las ideas y creencias de la India con los dioses de esos pueblos indoeuropeos o de origen indoeuropeo. Bien, es un tema muy amplio el de los dioses. Siempre se habla de ellos en un número simbólico y se habla de 3 dioses, de 33.000 e incluso 33 millones de dioses. Por lo cual muchas veces se considera que el hinduismo es simplemente una religión de tipo politeísta. Hasta cierto punto es así en un nivel, pero hay que considerar que todos estos dioses son realmente representaciones de los fenómenos naturales y que todos ellos están integrados en un concepto más amplio que va a hacer del hinduismo realmente una religión panteísta, en la que toda la esencia del universo es una sola cosa, es algo divino, y únicamente se fragmenta, se divide para la mejor comprensión por parte de la gente menos avanzada y para que la gente adore a ese aspecto del universo que más le agrada. Concretamente, en los textos védicos pues, se hablan de diversos dioses. El más importante de ellos, a quien más himnos se dirigen, es Indra, que es el rey de los dioses y que ejerce la función de protector sobre el universo. Él es el encargado de luchar contra los demonios que sucesivamente aparecen encarnando o simbolizando principios negativos. Es también de destacar, por ejemplo, el dios Agni, que es el fuego, que es el símbolo de purificación por excelencia, y que al estar el fuego en el sacrificio, que es la manera que tiene el hombre de controlar de alguna manera el universo, ejerce como mediador entre los hombres y los dioses. Es el encargado de transmitir de alguna manera los deseos de los hombres a los dioses para una marcha suave y buena de los factores del mundo. Está también, por ejemplo, Chandra, el dios de la luna, es el origen de la vida, asociado con el soma, con la bebida que hace a los hombres y a los dioses disfrutar de la inmortalidad y del avance espiritual. Tenemos también Vayu, que es el dios del viento, simboliza el prana, el hálito vital, el aliento que late en todos los seres vivos. Y luego pues tenemos otro tipo de divinidades un poco distintas, como podría ser, por ejemplo, la pareja de Mitra y Varuna. Mitra es el dios de la amistad, de las relaciones humanas, de los contratos. Varuna es el dios de la moral, de los preceptos que han de seguirse, de los castigos. Y también pues merecería destacarse, pues, por ejemplo, Prithvi, que es la diosa de la tierra, un culto muy importante, o Dyaus Pitar, el dios del cielo, de alguna manera padre de los dioses. Por ejemplo, también Vishnu, que va a perdurar en el hinduismo posterior, también en su aspecto de protector, o Rudra, que va a ser el dios del ganado, de la caza, que luego va a quedar asociado a la figura de Shiva, o Pushan, también en sentido de dios protector de los ganados, y Usha, por ejemplo, la aurora, que va a representar la luz, el sol naciente y el avance hacia el nuevo día. Por cierto, sobre la aurora,
los rapsodas ribédicos la describen de la siguiente manera. Dice: la hija del cielo, la aurora, despierta, se acerca con aire gentil y franquea las puertas a la luz del nuevo día, y avanza gentil, bella, cual radiante esposa que a la fiesta camina alborozada, llevando por doquier, en torno suyo, un cortejo de brisas y perfumes, de praderas, de ondas y de umbrías. 1000 ojos la perfuman y la contemplan, y a su paso se despiertan murmullos y temblores. La vida vuelve en sí, palpita todo, y al corazón retorna la alegría. Como diosa del cielo la saludan las aves con sus ágiles revuelos, las bestias y los hombres. Ella infunde divino soplo al que cansado vive y ansias de actividad al diligente. Dilatando el confín del horizonte, su luz descubre las lejanas sendas, y a las rubias becerras que pernoctan en oscuras cavernas las conduce al pasto fresco del divino prado. Esto ya lo recitaban los rapsodas rigbédicos, ¿no? Mucha poesía y un gran amor hacia esa diosa y una gran consideración. Aunque es cierto también, Enrique, que el panteón de dioses es un tanto machista, ¿no? Hay pocas mujeres, pocas divinidades femeninas y muchas masculinas, ¿no? Quizá es así en un principio, en la época védica, indudablemente, cuando hacemos un análisis de estas deidades, esa es la conclusión a la que llegamos. Sin embargo, este es un aspecto que va a evolucionar, y ya más adelante la tendencia apunta hacia un reparto de tareas y de potencias y de fuerzas. De hecho, a medida que el brahmanismo va surgiendo y ya encaminándose hacia el hinduismo posterior, va a haber unos dioses principales que van a tener a su lado lo que se denomina su Shakti, su fuerza, su principio femenino, su aspecto femenino, en el sentido simbólico de que va a ser su esposa, pero que va a tener unas cualidades complementarias y que va a ser esencial para el funcionamiento del universo, de manera que se va a llegar a un concepto de principio masculino como más abstracto y principio femenino como más activo. El pensamiento asimilado al principio masculino y la fuerza, la energía que mueve el universo asimilado al principio femenino, y van a ser ambos igualmente importantes. Muy bien, pues vamos a continuar con este repaso sobre las ideas, acerca de las ideas de los indoarios, ¿no? También tenemos, junto a esta pléyade de dioses que acabas de citar, hallamos en los Vedas, concretamente en el Rig Veda, que es la colección de himnos en honor a las divinidades, las primeras preguntas que el ser humano se ha planteado, se ha formulado en relación a la creación, a la naturaleza del universo y a su propia función en el seno del mismo. Los himnos del Rig Veda, compuestos por diferentes autores a lo largo de varios siglos y en muchas ocasiones vagos reflejos de cantos populares de tribus muy distintas en un periodo de expansión territorial, muestran un horizonte general, que tú también has citado, de un total politeísmo, de sublimación de los elementos naturales, ligado a un cierto sincretismo por parte de los compiladores. Voy a ceñirme en un primer momento al Rig Veda. Me voy a ceñir totalmente al Rig Veda en un primer momento y en un segundo momento. En el Rig Veda antiguo hallamos la mayor parte, digamos, de los primeros mandalas, de los 9 primeros mandalas. Ningún elemento tradicional se pone en duda y la especulación todavía no aflora. Tenemos que esperar al Rig Veda tardío, donde cambia el panorama, los detalles mitológicos pierden su importancia, surge la duda y comienza la especulación. Algunos de los himnos anuncian ya las tesis que veremos posteriormente desarrolladas en los Brahmanas y en las Upanishads. En el himno 10.136 del Rig Veda se halla la figura del asceta de largos cabellos. Este himno describe el trance extático de un asceta de largos cabellos, trance obtenido a partir de la ingestión, supuestamente, de una bebida espirituosa que se denomina soma. Dice así este fragmento de este himno: exaltados por nuestra condición de ascetas, nos hemos subido sobre los vientos, vosotros, oh mortales, solo veis nuestros cuerpos, el de larga cabellera va por el camino de las apsaras, de los gandharvas y de las fieras, es un amigo dulce y agradable que conoce las intenciones. Para él Vayu batió y Kunananda molió cuando el de larga cabellera junto con Rudra bebió la copa de veneno. También hallamos otro tipo de mitos en el Rig Veda. Por ejemplo, en el himno 1090 del Rig Veda presenta al Purusha, al hombre gigantesco y primordial del cual surge el mundo a partir de la fragmentación de este varón. Tal es su grandeza, dice así el himno, pero más aún es el Purusha. De él 1/4 son todos los seres, los 3 restantes lo inmortal que está en el cielo. Al ofrecer los dioses el sacrificio con el Purusha como ofrenda, la primavera fue la grasa, el verano la leña, el otoño la oblación.
Su boca fue el Brahman, sus dos brazos el guerrero, sus muslos el Vaisya y de sus pies nació el Shudra. Es la primera vez que aparecen mencionadas las 4 castas en los himnos védicos. A esta especulación surge otra, donde ya vemos donde la especulación y la duda queda perfectamente testimoniada. Dice así, es el himno de la creación: entonces el ser no existía, ni tampoco existía el ser, no existía el espacio etéreo, ni más allá la bóveda celeste. Había algo que se agitase, donde, bajo la protección de quién existía el agua, ese profundo e insondable abismo, no existía la muerte, no existía lo inmortal, ni signo distintivo de la noche y del día, solo el uno respiraba sin aire por su propia fuerza, aparte de él no existía cosa alguna. Y termina diciendo el himno: aquel que en el cielo supremo es su guardián, solo aquel sabe de dónde surgió esta creación, ya sea que él la hizo, ya sea que no, o tal vez ni siquiera él lo sabe. Hallamos también más mitos cosmogónicos, como este en relación con la fecundación de las aguas por un huevo de oro divino, que también dice así: como germen de oro surgió en el principio, apenas nació, fue el único Señor de lo existente, dio firmeza al cielo y a la tierra. ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel que da la vida y da la fuerza, cuyas órdenes acatan los seres y los dioses, de quien son la sombra, la muerte y la inmortalidad. Que no nos cause daño aquel que creó el cielo y la tierra y las aguas poderosas y espléndidas, y cuya voluntad siempre se cumple. ¿Quién es aquel Dios que debemos honrar con nuestra ofrenda?, se pregunta el Rapsoda del Rig Veda. Junto a estos mitos cosmogónicos, donde ya comienza la especulación, se inicia la duda, comienza la especulación, también hallamos una serie de ideas en relación con el tema de la muerte, de la vida y de la muerte. Enrique, más o menos, ¿cuáles eran las ideas más claves para entender cuáles eran las creencias y los mitos en torno a la vida después de la vida que tenían este grupo de pueblos? Bien, es curioso que estas ideas están en este momento en un periodo de cambio, de transformación. Hay que tener en cuenta que los pueblos arios eran muy vitalistas, entonces sí, evidentemente, tenían, como todos los pueblos tienen, una inquietud, un interés por lo que va a suceder después de la muerte, y tenían clasificados los premios y las recompensas que iban a sufrir según su actuación en este mundo, en unos mundos futuros que no eran totalmente parangonables a los conceptos que puede haber de cielo o infierno en un contexto cristiano o islámico, pero que de alguna manera se asemejaban. Estamos hablando de distintos cielos, de distintos grados de cielos o distintos grados de infierno para aquellas personas que hubieran cometido distinto grado de pecado o distinto grado de acción meritoria. Con eso que acabas de comentar, en la Atharva Veda se habla de infiernos calientes e infiernos muy fríos. Sí. Lo que sucede es que este concepto va a ir derivando poco a poco hacia una noción totalmente distinta, que es la noción de reencarnación, que no aparece en los Vedas, pero sí en la literatura especulativa posterior, que ya surge después en las Upanishads, y en donde va a cambiar radicalmente el concepto de la vida después de la muerte, y en donde la muerte va a perder importancia para convertirse únicamente en una fase transitoria, en un cambio de representación física, en un cambio de vehículo, de vasija en la que queda el principio del alma. Se dice que los indoarios tenían muchos motivos para amar la vida, ¿no? De hecho, tenían tantos motivos para amar la vida que cuando hacían sus ofrendas a las deidades, cuando hacían sus peticiones, solían pedir aquello de larga vida, una buena salud y, por supuesto, riqueza y cosas de tipo material, ¿no? ¿Cuándo surge el dios Yama? ¿En qué momento estaba ya contemplado en el Rig Veda el dios Yama, el dios de la muerte? La aparición del dios Yama es algo tardía. Además, estamos hablando de una deidad que tiene una influencia menor y que queda asimilado de alguna manera a las culturas de los pueblos dravídicos. Estamos hablando de un ser que vive en los infiernos, al que se representa de una manera totalmente relacionada con la fisonomía aborigen, una persona baja de estatura, de color oscuro, de rasgos muy semejantes a los que tú has hablado, nariz corta, grandes bigotes, corpulento. Estamos hablando de un ideal físico que es totalmente distinto al de los pueblos arios. Entonces es una asimilación por parte de los arios de toda una serie de dioses menores que quedan configurados en este ser que va a representar ese aspecto negativo.
y va a tener una influencia pues relativa, no va a ser un dios muy importante en el panteón, va a cumplir una función pues más semejante a la que puede cumplir Caronte en la mitología occidental.